Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Amiga, pongámonos serias. Yo soy Sara. Y yo, Claudia. Y el día de hoy queremos hablar de un tema totalmente diferente a nuestros podcasts anteriores, que son ¿qué estabas haciendo cuándo? Esas fechas o hitos que han pasado, que quizás gracias a eso tenemos algún recuerdo o alguna anécdota. Sí, siempre estábamos conversando de esto. De hecho, habían reuniones juntas o reuniones de amigas donde decíamos, oye, ¿te acordás? ¿Qué estabas haciendo cuando, no sé, fue el terremoto? Y ahí uno empieza, sí. Entonces un día nos miramos y le dije, ay, ¿por qué no hablamos de eso? Porque en realidad son como hitos que a todos en alguna parte nos tocó vivirla, sentirla, y que después fue como una historia, así como que quedó un sentimiento colectivo, bueno o malo, ¿ya? Entonces aquí vamos a pasar por varios hitos. Por varios hitos. No solo de Chile, sino que de Chile y el mundo. Sí, nos pusimos internacionales. Sí, entonces... Ops, es lo nuestro. Entonces queremos compartir con ustedes lo que nosotras vivimos en esa fecha, pero también queremos que ustedes se acuerden y lo revivan. Y si nos quieren poner comentarios o contar lo que fue, claro, sería ideal, ¿ya? Así que lo primero, lo terremoto, que tenemos más en la retina, y es un tema infaltable en cada junta. Sí, terremoto del 2010. Sí, el 27F. 27F. Ay, ya, ese día yo estaba trabajando en el hotel. ¿Ya? Y era un viernes, parece, pasado. Y la cuestión es que yo me iba a quedar, tenía turno tarde. Y algo pasó en el hotel que casi me quedo trabajando de noche, me muero, me toca ya. Y así como que me tuve que quedar hasta más tarde para resolver, no quedarme, hasta que logré irme a la casa. Y llegué a mi casa 1:15, 1:30 de la mañana. Si yo estaba turno tarde. Recién. Y casi me quedé. Y dije, ya no, llegué a la casa y yo tenía el concierto de Ricardo Arjona el día siguiente. ¿En serio? Sí, con mi mamá, que le encanta. Entonces dijimos, ya. Esa noche estaba el Festival de Viña terminando cuando yo llegué y estaba Ricardo Arjona. Yo venía tan cansada que dije, no lo voy a ver, si yo lo voy a ver mañana. Dije, claro, capaz que sea lo mismo. Así que me acosté y me dormí. No me acordaba de eso. Sí, viste que decían que Ricardo Arjona era como Yeta. Sí. Y provocaba los terremotos, las desgracias. Ya, pues, y caché que yo me quedé dormida, así mal, cansadísima. Y yo debo confesar que hasta esa época le tenía mucho miedo a los terremotos, mucho miedo a los temblores. ¿Hasta ahí le tenías miedo? Mucho. Yo era de las que estaba aquí, se ponía a temblar y salía arrancando, ridículamente. Una vez me acuerdo, mi mamá me agarró el pelo así como, ven para acá, si está temblando en todos lados. Claro. Todos me retaban. Yo me iba de vacaciones a Coquimbo y allá tiembla mucho. Y yo salía arrancando. Le tenía mucho miedo. Y le tenía miedo porque me contaban que el terremoto del 60... Del 80. Del 85, ese, del 85 había sido terrible, que se abrió la tierra, que no sé, yo me imaginaba así muchas cosas. Porque yo no, en esa época tenía 1 año, así que no me acuerdo. Claro. La cuestión es que estábamos durmiendo con Marco, con mi marido, que ahí éramos pololo, y de repente siento el terremoto, pero yo soy de las que, como le tenía miedo, que sentía el sonido. Y como que despertaba como perrito. Antes. Y yo me acuerdo que sentí el sonido, lo escuché en la tierra como suena y me desperté como así, ¡pum! Como mono porfiado. Y me acuerdo que salgo corriendo. Sí, obvio. Yo vivía en una casa de 2 pisos, me acuerdo, y con Marco bajamos la escalera. Y llegamos abajo y nos pusimos en el marco de la puerta. Es que lo que nos enseñaban, cultura terremotística. Oye, no, qué heavy. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y ya el terremoto estaba en toda su onda cuando nosotros íbamos pasando, llegando a la puerta. Y yo lo único que veía de las calles eran, en esa época, donde yo vivía, habían postes con cable. Y se veían los cables como topaban entre sí, salían las chispas, ¡puf! Se corta la luz. Y yo sentía esa sensación de miedo. Y yo me acuerdo que me puse a rezar. Sí, pues. Te juro que lo único, pero inconsciente. Todos nos acordamos de Dios. Inconsciente, bueno, así como que de repente, Diosito, por favor, Diosito, así mal. Y con Marco no hablábamos nada, no era como, fue unos minutos de terror, pero así muy heavy. Sí. Y terminó el terremoto y así como por inercia subimos a vestirnos más abrigados, ponernos zapatos, ¿cachai? Así como prepararnos para lo que podía venir. Y yo digo, el temblor fuerte. Pensaste. Hasta ahí yo no sabía que eso era un terremoto. Obvio, pues, sí. Y yo cuando supe que eso era un terremoto, le perdí el miedo. Porque dije, ya, no era tanto.
O sea, fue mucho, pero tampoco era tanto. Entonces, de ahí que viví ese hito específico, para mí fue una liberación y ya no tuve más miedo. Yo estaba en Linares con Jano. ¿Dónde fue el epicentro? Fue el epicentro. Bueno, como más a la costa, pero en Linares fue el epicentro. Estaba en la casa de mis papás, que era otra casa, no la que tienen ahora. Y nosotros viajábamos, esto fue el día domingo en la mañana, a las 7 de la mañana nosotros viajábamos. Andábamos en bus. Ya. Y por lo tanto teníamos todas nuestras maletas arregladas para en la mañana levantarnos y irnos. ¿Pero el terremoto fue un domingo? No, fue un día sábado. Ah, sí, pues yo llegué el viernes para el sábado. Nosotros viajábamos el domingo en la mañana. ¿Anterior? No, pues volvíamos para Santiago, nos retornábamos. Ah, ok. Estaban en Linares y se venían de vuelta el domingo a Santiago. Sí, ya, okay. Porque se nos acababan las vacaciones. El día lunes a trabajar. Entonces, obviamente, hasta el último día ya aprovechando. Teníamos pasaje a las 7 de la mañana y teníamos las maletas arregladas a medio camino, porque era como para llegar y agarrarla, ¿cachai? En la mañana salir temprano. Y justo ese día había llegado una visita donde mi mamá y nos habíamos cambiado de dormitorio, ¿cachai? Entonces estábamos como medio desorientados en la salida de... La cosa es que empieza a temblar, nosotros así como muy piluchos durmiendo. Sí, pues sí, muy piluchos, además. Sí, muy piluchos durmiendo, yo con una polerita, con colalés, me acuerdo. Yo no quise dar esos detalles. Y empieza a temblar, qué sé yo, y a temblar muy fuerte. Y como, ya, despertemos, y yo prendía y apagaba la luz, y la luz no me reaccionaba, obviamente, pero uno insistía, Jano salía para otro lado, porque no habíamos cambiado de dormitorio, entonces yo como que lo pesco de la polera, y lo saco para afuera, y abrimos una puerta que se daba como al campo, y se veía como el campo ondulaba así. Con la pura luz de la luna. Con la luz como de la luna. Sí, qué loco. Se veía como el campo ondulaba. Mi mamá acá al lado decía, esto no es nada comparado con el 85. Esto no es nada comparado con el 85. Ah, ya. ¿Cachai? Y así como el terror y no paraba nunca. ¿Cacharon al tiro que era un terremoto? Sí. Ya. O sea, por lo que decía mi mamá. Pues, ¿cachai? Claro, porque ella ya lo había vivido. Porque yo en el 85 también era guagua. Sí. O quizás estaba en la guata porque yo nací en mayo. Todavía no nacía y parece que fue, claro. Sí. La cosa es que empieza a parar, y empieza como a bajar una neblina como a la altura de uno y se veía más para arriba y más para abajo. Fue una sensación súper extraña. Qué raro. Y ya como que ya empiezan a calmar las cosas, yo como empiezo a retroceder porque estaba poto pelado, ya como me voy a vestir algo, ¿cachai? Ahí en esto en la casa de mi mamá se quebró toda la losa. Se escuchaba como caía la losa. ¡Qué loco! Entonces, eso para mí era de terror y mi mamá acá al lado. Es que era el ruido de las cosas moviéndose. El ruido de las cosas moviendo. Aparte de que la casa de mi mamá tenía un lado que era como todo de madera y crujía todo, crujía. La cosa es que para y yo le digo, papá, ¿qué vamos a hacer? Le dije yo me tengo que ir a las 7 de la mañana. Y mi papá me dice, hija, cuando pasa esto el mundo se paraliza. Yo, pero no, si yo tengo que trabajar el lunes. Y me dice, ya, pero cálmate, me dijo, si quieres vamos a ver los pasajes para que te quedes tranquila. Ya, pero esto había sido a las 3 de la mañana. Ya, pero es que nos quedamos despiertos. Po. Ah, claro. Nos quedamos despiertos. ¿Pero escucharon la radio o algo? Ya, mi papá tenía un generador eléctrico. Ya, buena. Ya, entonces mi papá dijo, cuando vamos a ver los pasajes vamos a comprar benzina para echarle el generador para tener tele y radio y todas esas cosas. La cosa es que nos quedamos despiertos y... ¿No escucharon? No, y mi mamá trataba de comunicarse con mi abuelo, qué sé yo, fue a ver a la casa de mi abuelo, se le había caído un pedazo de casa, porque era la casa de adobe, un pedazo de casa, un pedazo de techo, y mi abuelo habían quedado atrapado porque mi abuela dormía con unos galones de oxígeno, y esos galones de oxígeno se habían trabado a la puerta del dormitorio, si no fue de película, y en eso que fue mi papá a ver a sus papás, mi mamá a ver a sus papás, en conjunto, y nosotros nos quedamos ahí con las visitas, ¿cachai? Ya, y llega a la hora como las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y mi papá me dice, ya vamos a ver tus pasajes. Y en eso vamos de camino al pueblo, y todas las calles abiertas, casi todas las calles, las casas en el suelo, porque eran todas de adobe. No. Y yo así como empiezo a llorar, así como que para mí era una película. ¿Ahí te cayó? Para mí era, sí, para mí era una película así de terror. Y llegamos como a Linares y mi papá me dice, vamos a comprar benzina primero. Y empiezan las réplicas, y todo así como, solo de 5.000 pesos por vehículo, nada más. Y así como, acabo el mundo. Yo ahí entre histeria, me quería morir.
Mi papá logró comprar benzina, me acuerdo, para, 5.000. Para el generador también. Claro. Y ahí todo el mundo iba a cargar los celulares a mi casa, veíamos tele porque había generador, pero así como todo medido, porque no sabíamos cuánto iba a durar, ¿cachai? Igual que tengo un primo, amigo de la familia, que él estaba en Concepción, en el hotel, o sea, en el edificio Alto Río, él vivía ahí. En el epicentro. Sí, ahí donde en la zona cero. Donde se cayó el edificio. La cosa es que llegaron los tíos a la casa también de vuelta porque ellos también andaban de vacaciones en Concepción, no tenían como comunicación con Alexis, con que es mi primo, y él llegó, lo sacaron como los 3 días después de las ruinas. No, sí fue acá del mundo, y él después nos contaba su experiencia, que estaban como que ellos se fueron para atrás y el colchón y la cama como que les dio un pequeño refugio. El triángulo de y ahí es como cuando así como ya sabéis que no nos van a sacar, dejemos de gritar, guardemos respiración, no sé qué, lo sacaron a los 3 días. ¡Ay, qué nervios! Con perro y todo. Sí, fue heavy. Sí, fue heavy. Nosotros, caché que después de que ya nos vestimos, nos alistamos todo, la primera sensación fue llamar por teléfono, cosa que no funcionaba. Sí. Y ahí salimos. Me acuerdo que nosotros vivíamos más o menos cerca de la familia y teníamos el auto y salimos en el auto a ver a la familia. Fuimos a ver a unos primos, a la Carola con el Aníbal, que vivían cerca. Fuimos a ver a mi papá, fuimos a ver a mi mamá, fuimos a ver a mi suegra. Mi hermano andaba carreteando. Y me acuerdo que en el camino se respiraba esa angustia. Sí. Era como que la luz, la iluminación de la luna, como a esa hora era una angustia heavy. Además, como se había cortado la luz, no había luz en las calles, nada. Entonces, solo lo del auto. Y era esa sensación de ver más adelante, así como que, ay, ¿cómo estará roto? Sí. Y me acuerdo que ya después que vimos que estaban todos sanos y salvos, gracias a Dios, nosotros estábamos en Santiago, nada tan terrible como en el sur. Pero me acuerdo que después regresamos y empezamos a escuchar la radio y empezamos a escuchar lo del tsunami. Ay, qué terrible, sí. Lo de la Bachelet cuando dijo, no, devuélvanse. Oye, me acuerdo todo eso y decía, qué heavy, qué heavy. Y fue como algo que yo creo que nos va a acompañar, así como tu mamá se acordaba o nuestros papás se acordaban del 85, que a nosotros nos va a acompañar por toda la vida. Sí, para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sí. Y quizás también les vamos a meter el mismo miedo que ellos nos metían a nosotros con el 85. O sea que a mí nunca me habían hablado del terremoto. Sabía que fue algo así como acuático y todo, pero yo vivirlo y escuchaba a mi mamá, esto no es nada comparado con el 85. Pero mira, es que tú, por ejemplo, lo viviste distinto a mí. Claro. Porque yo lo viví en Santiago. En Santiago yo, gracias a Dios, donde vivía también llegó la luz pronto. Nunca perdimos el agua, claro. Sí. Pero ver la televisión y escuchar por radio antes, la desgracia, era triste sentirlo, pero no lo viví. No, yo lo viví, porque me acuerdo que en ese entonces mi papá también, si no tenía luz, no tenía agua, porque el agua salía por bomba, por una bomba, entonces si no había luz tampoco había agua, entonces era como todo medido, la gente de allá de los alrededores iba, ya me puede cargar un ratito el celular, ¿cachai? Veíamos tele como un ratito para cuidar la benzina del generador, y gracias a Dios estábamos allá. Y estábamos todos juntos, porque imagínate... ¿Tu hermano también estaba allá? No, Julián estaba acá en Santiago. Ya, pero Santiago no está en Conce. Pero nos comunicamos, claro. Imagínate que se estaba en Conce. Ay, qué nervios. Pues ha sido terrible. ¿No? Bien. Gracias a eso sí tuve una semana más de vacaciones. Un extra. Sí, tuve una semana extra de vacaciones porque... como estaban las carreteras abiertas, cortadas, qué sé yo, cuando ya logré comunicarme con mi jefe, me dijo, no, sí, tranquila. Se entendía. Se sabe. Sí, nosotros igual. Me acuerdo que en el hotel yo también, que hasta ahí el compromiso, y me acuerdo que ya como que en la mañana pasó y yo llamé al hotel, así como, ¿cómo están? ¿No se ha caído? Y heavy, pues, y después cuando fuimos a trabajar los que podíamos. Sí. De hecho, había muchas personas que trabajaban, o sea, que vivían en el departamento y que estaban sin luz, sin agua, y como en el hotel teníamos todo, se iban a trabajar y dormían allá y todo, para tener alimentación, bañarse y todo, y trabajaban, pues. Sí. Entonces fue como que igual... Un refugio. Qué loco que estas cosas así tan heavy, aunque no haya un plan, como que igual se forma un plan finalmente, se resuelve de alguna manera. Sí, pero ahora estamos mucho más preparados, porque yo me recuerdo que en ese entonces ni siquiera había letreros de evacuación de tsunami en las playas. Ahora está como esa cultura, la evacuación, el cerro. Desde antes era como lo que nos decían, ¿no? Sí. Y ya como fue la equivocación de lo del tsunami, y se perdió tantas vidas, que ahora es una conciencia. Sobre 7, tú sabes que sí o sí tenés que arrancar.
Da lo mismo, Es te como podés la demorar. sensación de que te Sí. cueste mantenerte ¿Cuánto fue? en pie. 7 para arriba, ya mejor evacuar. Sí, evacuar. Aunque no sea necesario, pero es mejor evacuar. Obvio. Porque este fue sobre 8, pues. 8,8. No me acuerdo cuánto Sí, fue. algo así. Sé que fueron como 3 minutos, 2 Sí, minutos pero fue 50, horrible. algo así. Fue eterno. Tú decís. Pero a pesar de que para mí, que fue tan terrible, yo no pensé que era tan... O sea, yo no pensé que eso era un terremoto. Yo me imaginaba un terremoto como lo que tú viviste. Sí. Como que se rompe la calle, se caen las casas. Yo no vi Es que eso. para mí fue impactante ver Sí, pues. las calles abiertas, así, con zanjas, las casas en el Sí. suelo. Yo lo vi eso en la tele. No, yo veía Pero, las casas claro. así de camino al pueblo, como muchas casas de adobe de campo. Dios mío, todas las casas en el suelo. Así. ¡Oh! Dios mío, qué terrible. Qué loco. Sí. No, para mí Oye, fue verdadero terremoto. Ops. Ops. Bueno, aquí tenemos dos Dos versiones. versiones de lo mismo. Bueno, yo siempre soy la trágica. ¿Cachai? Y yo la positiva, de ahí ya no tengo miedo. Algo bueno. Yo tuve No. una semana más de vacaciones. Sí, sí, es verdad. Extra, sí. No, pero bueno, yo creo que todos vivimos distintos, ¿cachai? Sí. O sea, que a todos nos pasó algo distinto. De hecho, por esos temas, siempre uno lo pone en la mesa y te enteráis de cosas. Típico que estáis pilucha, que Sí. saliste así nomás, que después te diste cuenta, o que se te quebraron las cosas. A mí se me quebró la copa que tenía de cristal. La única. No se me quebró nada más, solo esa copa. Pero, por ejemplo, moraleja. Después de eso, cosas súper cotidianas. Por ejemplo, yo antes era súper alota, éramos jóvenes. Entonces, como que toda la vida así, desordenado nomás. Como que el comedor y el living, para pasar a la puerta, habían cosas y nos costó porque como no había luz, y era así como que chocábamos. En cambio, ahora yo, antes de dormir, todos los días reviso que todo esté en su lugar. Como que no hayan cosas en el camino, ¿cachai? Ya, pero así como por el por si acaso o por orden. No, por el que ya a mí me quedó eso. Ah, Sí. La vía de escape. Sí. Wow. Es como que yo, a mí eso, y de hecho tengo una mochila de emergencia. ¿En serio? Sí. Ah, yo no. No, yo. Yo tengo una mochila armada que cada cierto tiempo, de hecho lo recomiendo, Uno le voy debería renovando. tenerlo. Sí, uno debería tener. Por ejemplo, tengo barritas de cereal, paracetamol, parchacurita, una venda, calcetas gruesas de esas como zapatos. Ya. Oh, como de camping, como una mochila de camping. Tengo, por ejemplo, en este caso que ahora tenemos a la Lunita, le tengo a ella una muda, un pantalón de buzo, una polera manga larga y calceta. Eso, nada, no ropa interior, nada, así es como para la urgencia. Una linterna y una botella de agua. Es una linterna súper importante. ¿Cachai? Entonces, si llega a pasar algo así... Y no una linterna recargable. No, con pila. Sí, po. Sí. Y por eso cada cierto tiempo igual hay que revisarla. Porque la barrita cereal se pone dura o Obvio, se vence. Sí. El paracetamol también. Sí. ¿Cachai? Como lo básico. Porque Mira, al menos no, yo no lo tengo. yo no lo viví trágico, pero puede pasarnos. Entonces siento que es como que al menos tendría eso preparado. Y dicen que se viene un terremoto. ¡Wow! Junten miedo. Junten agua, junten agua. ¡Júntenlo! Ya, Sí, ¿verdad? tenemos otro hito. Ya, bueno, ahora los dejamos Sí. que comenten eso. Sí, A ver, sí. cuéntenos qué Cuéntenos estaban ustedes haciendo. qué les pasó. ¿Cuántos piluchos anduvieron por ahí? Sí. Oye, yo tengo un compañero que cuentan que él dice que él bajó pilucho el edificio, corriendo por la escalera, y llegó abajo todo. Bueno, en el momento nadie se percató, pero cuando ya pasó, dije, oh, verdad. Y era Pilucho. mucho piso. ¿Qué es eso? Pobrecito. Nunca te imaginé así. Pobrecito, tiene miedo. Que hacía frío después. Bajo Ya, la temperatura. Ya, amiga, pongámonos en serio. Bueno, eso, muchas cosas. Otro de los hitos, que Ahí- yo creo que sí. todos, es que son cosas que al final todos tuvimos ese día. Es que están en la retina porque fueron hitos, pero todos tenemos una anécdota gracias a eso. Pues un recuerdo, un chascarro. ¿Cachai? Sí, Queda ahí en la un memoria. recuerdo, una sensación. Sí. ¿Qué pasó ya? El otro que tenemos para conversar es la caída de las Torres Gemelas. Sí, Oh. importante. Eso fue el 11 de septiembre del 2011, si no me No, equivoco. 2001. 2001, sí, verdad. 2001. Harto más atrás. Sí. Sí, verdad. Yo estaba en el colegio. Yo había no ido fui al- a clase. Yo había ido al colegio. Acuérdense que estudiamos juntas, íbamos Sí. al mismo colegio. Sí. Y yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo
porque obviamente antes no teníamos como los celulares, las redes sociales, no nos llegaban las noticias tan inmediatamente, sino que me enteré porque yo llamé de un teléfono público que había en la esquina del colegio, en la Copec, llamé a Jano, a mi pololo, que ahora es mi marido, porque él no había ido a clase y un compañero me había dicho que había tenido un accidente. Entonces yo lo llamé por teléfono y Para saber cómo estaba, qué le había pasado, que había sido un accidente de fútbol, que se había raspado y tenía unos puntos en la oreja, qué sé yo. Le había quedado Una medalla. Le había quedado la oreja colgando. Claro, una medalla. Y en eso me dice, oye, pero él estaba en la casa y estaba viendo tele. Y ahí él nos contó del atentado de las Torres Gemelas. Y yo, obviamente, cuando llegué a casa ya empecé a ver, pero ese fue como mi recuerdo de las Torres Gemelas. Y ahí el impacto. ¿Pero lo mencionaste o no? Así cuando te contó eso. No, así como, no, porque él me lo contó así como, oye, ¿cacharon lo que pasó? Y así como, no, pues si estoy acá, no teníamos cómo. Pero después cuando llegué a la casa sí notaste lo importante que fue. Sí, po. Sí. De hecho yo, por algún motivo... Atentado. Eso, por algún motivo yo no fui al colegio ese día. No recuerdo que estaba enferma. Pero tenía flojera seguramente. Sueño, no sé. Tantas cosas que pueden pasar. La cosa es que estaba en la casa y a esa hora estaba viendo la tele, porque uno veía como el matinal y todo, no sé. Claro. Un día era chica, pues igual teníamos como 17 años. Sí, 16, 17. Bueno, la cosa es que estaba viendo la tele cuando veo todo, cuando muestran así como el avión. Y yo primero no cachaba de las Torres Gemelas. Yo era adolescente. Sí, pues uno no cachaba lo que era de toda la gente que trabajaba. O sea, claro, era como, wow, que las torres, wow. Pero más allá, primero no pensé en todo eso. A mí el temor, lo que sentí, fue por el atentado. Fue porque los aviones los habían derrumbado, o sea, como kamikaze, así como, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo llegamos a esto? Y ahí fue como un wow de miedo, de decir, wow. Y después, cuando empiezan a mostrar, porque yo me imaginaba que le pegaba el avión y se caía. Y eso, para que eso pasara, pasó mucho rato. Sí. Y mostraban, y ahí fue como la desesperación. No, imagínate la angustia de la gente que iba arriba de ese avión, que los secuestraron ese avión para hacer eso. O sea, el terror. Es que fue todo terrible. Sí. Y cuando se veía el humo que salía del piso, no sé, X, que era como a la mitad, y el humo para arriba, y la gente por las ventanas, la gente se lanzaba. Uno no dimensionaba que era gente. No. Después así. No, es que cuando tú decís, ya, se cayeron las torres, pero fue impresionante la cantidad a la que afectó. Y después, cuando se caen las torres, a todo lo que afectó. Yo después, ahora no hace tanto, tuve la oportunidad de ir y estar ahí, y de hecho, uno llega a esa zona, hay un memorial, y se respira heavy. Es una cuestión que tú dices, bueno, aquí pasó. Aquí murió mucha gente. Hay un memorial que es como con una cascada así como infinita, cae la agüita y alrededor están todos los nombres de las personas que fallecieron, que estaban ahí, y ponen una rosa blanca a los nombres de las personas cuando están de cumpleaños. Entonces tú pasas ahí, es muy bonito, pero tiene ese sentimiento de pérdida, obvio, de dolor. Obvio. Pero qué lindo que se conmemore. Sí. Es un memorial muy bonito, que la verdad, bueno, es un imperdible cuando uno viaja a Nueva York, pero la verdad es que ese sentimiento, incluso yo viendo la noticia ese día y quedé wow, y decía, ¿cómo? Y fueron muchas horas, porque además vino un segundo avión, y fue después el terror, uno no sabía qué iba a pasar. Pero después de enterarse tanta gente que había fallecido, de las historias de las personas que no estuvieron, que se salvaron, que tenían que ir y no fueron. De hecho, yo conozco a alguien. Yo tengo una amiga, la voy a nombrar, Cherina. Cherina era mi compañera hasta hace poquito. Y la Cheri vivía en Estados Unidos y ella iba a ir a las Torres Gemelas ese día. Pero iba a ir con su familia porque ella también vivía allá, recibió visitas y los iba a llevar. Claro, como el atractivo turístico. Es como llevarlos aquí a la torre, el Sky Costaner, no sé, era lo más parecido. Bueno, la cuestión es que... La Costanera. Lo iba a llevar, pero resulta que, como todo latino, se juntaron el día anterior y se pusieron a carretear y al día siguiente se quedaron dormidos. Wow, bendito carrete. ¿Cachai? Bendito carrete. Y por eso ellos no fueron, porque si no hubieran hecho toda esa junta, probablemente hubieran estado ahí. Y otra historia hubiera sido. Yo no lo hubiera sabido porque la Cheri no me hubiera contado. Claro. Pero qué heavy, ¿cachai?
Y ella nos contaba, pues, que en realidad, de hecho, miren cómo fue determinante. O sea, para nosotros que está tan lejos, fue heavy. Y ella que estaba ahí, para ella fue el determinante de decir, me voy de Estados Unidos. Ella vivía allá hace muchos años, ella estaba totalmente en Sueño regla, americano. estaba casada, tenía hijos que habían nacido allá y todo, vivía muy bien. Y después de eso, para ella hizo un clic y dijo, me voy de este país. Wow. El miedo, imagínate, sabiendo que es un país en el donde todos pensamos que son mejores oportunidades y todo, Claro. mejor calidad de vida, en fin, no sé. Pero para ella, vivir eso tan cercano, le significó La marcó. decir, me voy. Y tú decís, pero ¿cómo tanto? No, pero es que fue tanto. Y Impresionante. bueno, todo eso lo pude vivir gracias a que no fui a clase. ¡Ah! Esa es la buena legal. Quedarse dormida. Seguramente me quedo dormida. Seguramente. Bueno, ojalá que ustedes no tengan historias penosas en relación, claro, y que solo hayan sido unos espectadores como fuimos nosotros. Recuerdos solamente. Sí. Un hito lamentable, pero que sea solo un hito en la memoria, que no hayas tenido lazos ni nada de eso. Sí. Ya, otro de los hitos, cosas que nos han marcado. ¿Qué viene? No me recuerdo mucho. ¿No? No. El inicio de la pandemia. Sí. O sea... Es que fueron como dos cosas seguidas. Sí. Porque primero fue el estallido social. 2019, octubre, 18 de octubre del 2019, sí. 4 de la tarde, ¿cómo olvidarlo? Sí, yo me acuerdo que andaba trabajando, que en ese tiempo tenía que ir a visitar los clientes como más presenciales porque tenían que firmar con la huellita. Pero es que, amiga, antes no existía el online. Sí, pues. No había un mundo online. Yo tenía hasta ese entonces, por ejemplo, mi trabajo tenía la venta electrónica. Pero tú ibas con tu electrónica. Pero yo tenía que ir con mi computador al huellero como cuando vaya a comprar un bono. Sí. Y decía, ya, ahora firme, ponga el dedo de nuevo, ponga el dedo de nuevo, ponga el dedo de nuevo, ponga el dedo de nuevo. Era lo más digital que existía. Era lo más digital que tenía. El no tener que firmar papel, sí. Pero tú ibas con tu computador, sí, y lo hacías así, claro, face to face. Es que conocías a la persona. Es que eso era. Sí. Y yo me acuerdo que ahí partió, fue como una seguidilla de cosas, quizás por eso no te acuerdas de la pandemia, porque esto partió con el estallido social. Sí, partió con el estallido social. Y ya recuerda en octubre, y en diciembre parece que fue, cuando empezó esto de la pandemia, pero en Asia, en Europa, en Italia. Sí. Que empezó que la embarrada, pero lo veíamos lejano, po. Sí, yo me recuerdo que, bueno, primero estallido social, sí. Andaba en la calle y es como que mi hijo me llama, todavía estaba en el colegio, el Mati, sí. Y me dice, mamá, no sé qué está pasando, me dice, me iban a tomar detenido y yo me quería subir al tren y no podía, y un carabinero me agarró en la espalda y yo alcancé a subirme al tren y me vine. Me estáis leseando. Y ese fue el último tren que estuvo acá para Estación Central y después se cerró. Y el Mati alcanzó a llegar. ¡Ay, qué nervios! Sí, me dice, mamá, no sé qué onda, qué está pasando. Mati estudiaba en Las Tarrias, en Providencia. Entonces estaba así la embarrada. Y me dice, mamá, tuve que arrancar, subirme al metro y después no me podía subir a Estación Central. Y un carabinero me agarró de la mochila y yo me alcancé a subir al tren y el tren se cerró. Y él alcanzó a llegar. Y eso es como el momento más de angustia que tú viviste. Que viví. Bueno, a mí me pasó también. Sí. Y ese día andaba en terreno igual, Eran, como yo me acuerdo que eran como a las 4 de la tarde. Un poco antes yo estaba en Las Condes. Yo, en esa época, la Lunita estudiaba cerca de mi trabajo. Entonces, nos íbamos y nos veníamos juntas. Y en esa hora, ella ya estaba en el after. ¿Verdad? Que era un after, que le voy a mandar saludos a ese tipo de after. No, ese after. Era un after school. Sí. Que después del colegio se iba para allá. Y la tía Vicky estaba cuidándola todo. Y eso quedaba justo al lado del forestal. A esa altura de Plaza Italia, bueno, así ya en el epicentro. Entonces yo venía 4 de la tarde en el auto por Providencia, yendo hacia Merced, calle Merced. Y súper normal toda la cuestión, escuchando la radio, y de repente empiezo a ver cómo la gente caminaba entre los autos. Mar de personas. No, es que si hay de angustia, ese fue mi día de angustia. Sí. Ay, y yo decía, ¿qué está pasando? Y en la radio empezaron pasa. A contar de que el metro, que el atentado, que cerraron los metros, que te juro que yo sentí miedo. Y no avanzaba nada. De hecho, la gente que caminaba avanzaba más. En un momento yo pensé en dejar el auto tirado y caminar. No, pero con la lunita. Es que la luna no estaba conmigo todavía. Yo tenía que llegar a buscarla. Y yo, sin mentirte, estuve 2 horas y media en el auto, en un trayecto de 15 minutos, 2 horas y media. La tía esperaron, porque muchos papás no llegábamos, Sí.
Yo la llamé, me acuerdo, y me dice, mamita, no se preocupe, tranquila. Ay, sí, por favor, es que no puedo avanzar, no puedo dejar el auto. Angustia y atrapada, porque ni siquiera es que tú pudieras darte la vuelta. No, y estábamos todos iguales. Sí. Fue terrible, ya. Yo debo contar que para mí, además, fue más triste, porque cuando escuché de lo que era, lo que significaba esto, que iba a haber un toque de queda, que iban a salir los militares, todo eso, decía, mentira que estamos viviendo esto. Eso es para mí, cuando dijeron, ¿hay toque de queda? Yo dije, no, esto es como una película. Es que eso fue terrible. Sí, me impactó eso. La palabra, el toque de queda. Y para mí, en lo personal, fue triste, porque mi hermano en esa época era carabinero. Y este carabinero no estaba en la calle, él trabajaba en funciones administrativas, entonces era más o menos tranquilo para él. Y para mí, como hermana, que lo amo, lo adoro. Entonces, cuando dicen eso, yo lo primero que hago, lo llamo. Le digo, dime, ¿esto qué significa para ti? Y me dice, voy a tener que salir a la calle. Oh, y eso me dio mucho miedo. Obvio. Te juro que me acuerdo y me da angustia. Pensar que tenía que salir a nada, al miedo. Y decía, bueno, qué susto. Y me acuerdo que mi mamá estaba acá todavía en Santiago. Nos juntamos en la casa. Yo logré llegar, buscar a la lunita, llegar. Y me acuerdo que en el camino ya habían barricadas. Sí. Ay, sí, era como una película de terror. Era una película de terror. Era como esa, La Purga. Así en la calle, era como que tú sentías sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley. Que todos te querían hacer daño. Sí. Como que todos en contra de todos. Era una furia colectiva y yo un pánico. Sí. Yo solo tenía miedo. Yo me recuerdo que pasé con el auto por al lado de una fogata gigante. Sí. Y yo decía, ya, paso, no paso. Y pasa, y increíble como el auto tomó una temperatura, sí, al pasar así como, wow, libré. Así no, mal. Yo te juro que llegué a la casa a llorar. Sí. Llegué a la casa a llorar, más encima estaba Marco, mi mami, la Lunita y yo, y el tema de mi hermano. Hasta que ya, efectivamente, tenía que salir. Terrible. Y empiezan a mostrar la tele, todo, y como queman ese hotel en Santiago Centro. Todo quemándose. Y yo ahí dije, ¿qué está pasando? Y toque de queda, y viendo cómo los militares salían. Yo decía, no puedo creer. Eso como jeep, sí, así como de campaña, así como cuando uno ve en las películas, claro, en la calle, armado. Fue angustiante. Sí, fue caótico. Fue muy angustiante. Pero día es que fue increíble, como todo en un minuto. Es como, ya, ahora empieza el estallido a la 1 de la tarde y todo el mundo como sincronizado para hacer escándalo. Es que eso fue loco. Lo que te decía recién, es como que frente a estas crisis, de lo que sea, como un terremoto, una caída de Torres Gemelas, como cosas que están como externas, cómo la sociedad nos comportamos. ¿Cachai? Cómo aplicamos tal cosa, cómo nos formamos de una manera, y sin que nos digan necesariamente, oye, los de que vienen aquí, júntense acá. No, es como que es innato. Y yo lo único que sí recuerdo del 18 de octubre fue pura angustia. Sí, obvio. Angustia, yo lo vi en la calle, me costó mucho llegar, yo vivo lejos del trabajo, entonces fueron muchas horas en la calle y fue angustia. Te juro que para mí no fue nada bueno. Y después, yo trabajaba en Santiago Centro. Y me acuerdo que todos los días llegaba y todos los días era más destruido. Sí. Y menos movilización, sí. Te costaba mucho más. Yo me recuerdo que igual, gracias a Dios, teníamos la facilidad de no ir todos los días a trabajar, porque trabajábamos con el artículo 22, pero igual tenía que seguir trabajando, ¿cachai? Yo iba todos los días a la oficina en esa época. No, nosotros no. Pero íbamos y caché que era muy loco porque estábamos ahí era como no se arriesgue. En Santa Lucía. Sí. Y caché que estábamos ahí, de repente pasaban por los pisos, vámonos, porque venía como la gente marchando. Y yo me acuerdo que nosotros como que nos desalojaban. Era como, váyanse. Y así cada día, más veces, hasta que nos dijeron ya no vengan. No vengan hasta que se organice esto y veamos qué pasa. ¿Y qué pasó después? La pandemia. Pero es que no puedo creer que de octubre a marzo estuvimos en estallido. Porque acuérdate... ¿Tanto fue? Pero sí, acuérdate que algunas personas no creían que la pandemia era real y que decían que era una manipulación del gobierno para cortar el estallido. O sea, no es que el estallido estuviera activamente todos los días, pero estaba todo este revuelo. Sí. La gente salía a las calles, seguían haciendo destrozos, había muchas demandas, ¿te acuerdas? Me acuerdo que una vez yo venía sola en mi auto por Santa Rosa y todo cortado, no sé qué.
mucha gente sin poder subirse a micro, poder subirse al metro, trasladarse, y de repente llega una camioneta y sube un montón de gente a una camioneta delante mío. Una gente como en el pick-up de la camioneta, y se queda un abuelito abajo. Y a mí me dio pena. Y dije, yo que voy sola en este auto, cómoda, y le dije, le bajé el vidrio y le dije, súbase. Y se sube, y en eso se sube mi auto entero de pura gente. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Diosito, protégeme, Diosito, protégeme. Yo, mujer sola, mi cartera atrás, mi computadora atrás, llena de hombres, de gente desconocido. Y yo así como, ¿para dónde van? No, derecha por Santa Rosa. Yo iba como ahí, apretaba, llena de gente desconocida. ¿No les hablabas? Dios mío, sí, con el caballero hablaba más que nada, con el caballero abuelito, que al que yo quería subir, porque con él no pero créeme que le ayudaste. Con él no me sentí íntima, lo terminé dejando en la puerta de su casa. Sí. No, pero estuve angustiada. Yo me tocó, sí. Eso me tocó mucho, porque yo como también pues, andaba en el auto sola, pasar por paradero, de hecho uno le ponía como el papelito, voy a Providencia, voy a San Bernardo. Se dio mucho solidaridad igual. Sí. O sea, yo al menos, mi primera, así como el día 18, fue angustia. Pero después eso de sentirnos como algunos, porque no todos estábamos en la misma, pues. A mí me tocó verlo como más espectador, no ser partícipe, no porque no estuviera de acuerdo, ni mucho menos, sino porque en mi rol, en realidad yo seguí mi vida. Claro. ¿Cachai? Si bien había muchas de las temas como del estallido que podrían ser favorables para todos, no era algo en lo que yo me recuerdo. Para mí el estallido fue eso, la angustia, el ir a trabajar, salir arrancando, el sentir las bombas lacrimógenas, nunca lo había sentido. Qué horrible. Ver todos los días algo más destruido. Y de hecho lo más triste es que después del estallido, toda esa zona donde yo trabajaba, que era cerca del metro Santa Lucía, murió. Como país zombie. Sí. Que estábamos como una ciudad zombie. No, es que fue todo horrible. Sucio, destruido. Rayado, quemado. Las cosas sin funcionar, los locales con turbas, ¿cómo se llamaba? Pero acuérdate. ¿Cuántos supermercados, cosas se quemaron? Comercio que nunca más volvió a existir. ¿No? Bueno, de hecho tú decís, sí, pues fue la parte solidaria, pero sacamos también nuestra propia versión, como sociedad. Se hicieron turbazos, robaron lo que... Había un Construmar aquí cerca que se robaron hasta la estructura, así, se robaron todo. Sí. O sea, heavy. Sí. No, yo creo que eso ha sido lo más avergonzado. Es que era impactante. Porque el estallido en sí tiene como dos miradas. La purga. Claro. La purga. Es que eso, primero el reclamo y el querer conseguir cosas de una forma en que fuera como ya, no aguantamos más. Porque acuérdate que fue todo esto por los 30 pesos que le querían subir al ¿cómo se llama? Al pasaje. ¿Cachai? O sea, a ese nivel de no tolerancia. Porque si lo pensáis fríamente, no era algo relevante. Pucha, no han jodido con tantas otras cosas, ¿cachai? Claro. Al final no es tema, porque, fue una excusa. Es tema. Yo creo que fue una excusa pero para... claro, fue como ya la gota que rebalsó el vaso. ¿De qué nos agarramos? Es que ya fue la gota que rebalsó el vaso, porque había muchas cosas en las como descontento. Pero a la larga, si pensáis... Retrocedimos. Sí, pues retrocedimos. Todo el rato. Imagínate hecho, los metros. Sí, no. Que es como lo más bacán que tenemos acá en Chile. Se quemaron. Estuvieron cerrados ¿cuánto tiempo? Mucho. Sí, se generó mucho daño. Sí. Qué triste igual. De hecho, ¿sabéis que justo ayer yo hablaba de esto? Y yo decía que heavy, por ejemplo, este gallo, la noticia de ahora, de este tipo que mató a su cuñado, o sea, a sus sobrinos, por la herencia. No veo noticias. Ya, pues, la noticia del momento. Ahora, noviembre del 2025. Ya. Es familia de Cruzcoque. Ya. Este gallo mata. Cruzcoque, el senador, sí. El que era actor. Sí, ¿ya? El mismo. Este hombre mata a su cuñado y a sus sobrinos, a todos, porque había una herencia. Ay, no te creo. Bueno, lo pillaron, está en proceso, no sé en qué va a terminar, pero más allá de eso, ¿cachai? Que cómo te nubláis tanto, cómo te vais tan a negro de pensar que haciendo un daño vaya a conseguir lo que querís. Un bien. Es como, ¿en qué cabeza? Piensa ahora ya, esa persona, esa familia perdió la vida, quizás ni siquiera tenían interés, no sé, no tengo idea, pero perdieron la vida. Y este hombre que pensó que la estaba haciendo súper, sacó a todos los herederos posibles, cáchate. Uy, ¿qué en serio? Sí, pues. Wow. Y pensando que se va a quedar. No, yo por eso no tengo herencias. ¡Ah! No tengo que heredar. No, pero ¿cachai? Que
Él piensa eso, y ahora el gallo se va a secar en la cárcel. ¿De qué le ¿Cachai? vale? ¿De qué le vale? Entonces lo mismo en el estallido social. Hicieron tanto daño, quemaron negocios. Gente que no tenía nada que ver, le quemaron sus negocios. Exacto. Rompieron, gente que mataron. Hay gente que perdió todo lo que Sí, tenía, no sé, pues mucha gente de su mismo negocio, emprendimiento, ya como hagamos la inversión de la vida, viejo, para que vivamos de esto más tranquilo, oye, porque no nos alcanza. Antes comprarse un departamento en Santiago Centro, cerca de Plaza Italia, era súper pirulo, era como wow, bacán. Sí. O sea, tenía súper buena ubicación, todo. Eso, porque está ahí. Ahí súper neurálgico, no, así como en el centro, ¿sí? Y ahora eso no vale nada. Porque esos departamentos están alrededor. Es porque está el estigma de que esto en cualquier momento puede volver a pasar. Sí, es como vulnerable. Sí. Aparte que, por ejemplo, las oficinas comerciales, los bancos, muchas tiendas dejaron de estar ahí también. Claro, porque se implementó también después el teletrabajo. Sí. Porque se gastaban millones en arrendar. Pero ¿sabes qué? Independiente del teletrabajo, la ubicación perdió valor. Exacto. Sí. Como que se hizo tanto daño que al final eso perdió valor. Quedó como una zona herida. Sí. Qué triste, la Plaza de la Dignidad. Es que cuando hay dinero de por medio, qué loco, el ser humano puede sacar lo más vil que lleva dentro. Bueno, de hecho, yo creo que ahí estuvo como el tema de la herencia. Es que como el tema de la herencia. Por eso te digo, yo creo que el estallido tiene estas dos miradas. El trasfondo del reclamo, que obviamente siempre se va a querer tratar de conseguir mejoras, pero el daño que se provocó a personas, el daño colateral, creo que fue desmedido. No, yo creo que nunca fue la forma. No, pero bueno. Pasó. Es un hito que pasó y no tenemos nada que... Y lo vamos a recordar. Y la pandemia un poco se camufló en eso, pues, ¿cachai? Porque cuando se inició la pandemia acá, algunos no creían, porque pensaban que era una cuestión como para que la gente se fuera a las casas. Sí, yo me recuerdo que que la Isi me dijo, mamá, ¿cachaste lo de la pandemia que está al otro lado del mundo? Y yo le dije, Isi, al otro lado del mundo se nos va a llegar acá, quédate tranquila. Mamá, ¿tú me lo aseguras? Sí, mi amor, eso hasta el otro lado del mundo jamás va a llegar acá. Y después pasa así como, Talca. Sí. El primer paciente. Mentira, porque era una historia colectiva. Sí. Oye, eso de todos los días el informe con la doctora Daza. Bueno, esa pregunta la va a contestar la doctora Daza. La doctora, yo la conocí. Sí. Y era como, ya, hay tantos muertos, tantos hospitalizados, tantas camas, no sé qué. Y era como que todos los días eso iba aumentando, y era como, ya van a dar el informe, como que uno se reunía a ver qué tanta crisis, en qué pic de la crisis yo íbamos. creo que fue lo más triste, ¿cachai? 2019, inicio el estallido, después la pandemia, como que nos fuimos en decadencia. Y muertos, heavy, todos los días. Y el salir... Sobrevivimos todo somos eso. sobrevivientes. Sí. De hecho, vivimos un estallido, un toque de queda y una pandemia en 2 años. No, sí es heavy. Como que esos 2 años los sobrevivimos. Los que estamos. Sí. No, pero me refiero a como que no tuvimos vida. Solo seguimos viviendo, respirando, comiendo, alimentando. Ya, pero yo voy a contar el lado positivo. Necesidades básicas. Yo voy a contar el lado positivo porque yo soy positiva. Yo me tejí en la pandemia me tejí una piecera de King. Lo primero fue que lo positivo es que aprendimos el teletrabajo. Pucha, que tiene valor, porque en realidad puedes hacer las mismas funciones desde tu casa o desde cualquier país, de cualquier lugar. Y eso creo que fue un súper avance positivo post pandemia. Creo que los obligó. Es que sí. Los obligó a poder implementar porque tenía que la vida seguir funcionando. Sí. De hecho, nos obligó. Bueno, yo creo que eso ha sido lo mejor que ha dejado la pandemia lejos. Todo el rato. Y lo otro es que en esa época yo ahorré mucho. ¿Ahorraste? Porque no había mall, no tenía que salir en auto, no gastaba en benzina ni en TAC, no salía a comer. Estuvimos guardados. Todo muy, estuvimos guardados, obligados a cocinar, a vivir una vida de no salir. ¿Cachai? No había un consumismo. No tenías que ir a comprar nada porque solo necesitabas tu vida y la electricidad. Ahí se activó las compras mucho por internet. Sí, pero igual uno no vitrineaba, compráis lo que necesitabais. Claro. En cambio, yo soy de las que voy al supermercado y viste que en los primeros pasillos está como todo lo de casa, todo lo que en realidad no necesito,
Pero a veces me he dado cuenta que voy ahí en el carrito y ya llevo A la ver, mitad. ¿qué puedo comprar? Llevo la mitad del carro con cosas que no pensé que tenía que comprar. De hecho, no necesitaba, pero bueno. Eso es otro tema. La cosa es que para mí eso fue lo favorable. Ah, no, yo creo que sí, obvio. ¿Cachai? O sea, desde ese punto, porque al final pude ahorrar. Gracias a Dios yo tenía trabajo, ¿cachai? Sí. Pero también hubo mucha gente que perdió Que se su quedó, trabajo. Desde el estallido hasta la Sí, pandemia. po. Ese fue un Es que periodo ahí, duro para mucha ¿cachai? gente. Sí. Pero también hubo harta ayuda económica. Acuérdate que había personas, se sabía eso, de que había gente que no salía a trabajar, necesitándose la mano de obra, primero por el riesgo, pero además porque tenían bonos y cuestiones, entonces como que preferían quedarse en la casa. Pues. Es que la idea era quedarse en la casa. Ese era es como el incentivo. La idea era quedarse en la casa Sí, para resguardar la vida. Sí, pues. Sí. Porque tampoco habían disponibilidad suficiente para poder atenderlos. Y es un derecho básico la salud. Sí. ¿Cachai? Qué loco. Entonces, como mejor te doy estas 700 lucas, quédate en la casa, trata de no enfermarte, porque si no me vaya a colapsar el sistema. Claro. Los hoteles de sanitarios eran, Sí. que te iba a hospedar, te agarraban y te metían ahí, te cuidaban los días que te... Qué loco. Pero se hacían cargo de todo Sí. eso. Esa fue súper eficiente. Sí, ¿Cómo se...? sí. No, sí se manejó bien. Sí. O sea, tuvimos... Yo veía las noticias... En no sé, otros Perú, países. ¿cachai? La gente muerta fuera de las casas y no. Muertos así. Y pienso también, ya, una todo cosa, insalubre. la sal, es que eso, y después no tenían suficiente espacio para enterrar. Todo eso acá funcionó. Funcionó súper. De alguna manera, o sea, nosotros no tenemos idea lo que se tuvo que hacer para llegar a eso. ¿Cuánta inversión? Pero caché que en la práctica el resultado fue positivo. Sí. A pesar de todos los fallecimientos. A mí me dio pena, me acuerdo que fallecieron 2 padres de amigas y no pude acompañarlas, porque no podíamos, Una era por riesgo y otra porque no se permitía. Acuérdate que los funerales eran súper íntimos. Sí, porque no tenían, se controlaba hasta la cantidad de gente que podía haber en un lugar. Entonces, sí, eso, pues imagínate que penoso. teníamos que salir con un pase diario. Sí. O sea, no sé si se llamaba pase diario. Un pase diario del TAC. Sí, verdad, no sé, pero era un pase. Teníamos que sacar un papel. Sí, era de Carabineros, como de la página con la clave única. Sí, que yo me acuerdo que mi hermano siempre me decía, Sari, sácame un pase para andar entre tal y tal zona, entre tal y tal horario, por si me fiscalizan. Sí, ¿te fiscalizaron alguna vez? No. A mí tampoco. Es que yo salía re poco después. Sí, yo de hecho no los usaba. Sí, yo salí súper Pero poco igual después. muchos temas, o sea, nosotras quizás fue súper light, pero yo me acuerdo que mostraban en la tele la gente que vivía en los edificios y tenían que sacar a pasear a sus perros. O los que tenían otras condiciones y necesitaban salir, como, no sé, personas que tuvieran alguna necesidad de salir de un espacio cerrado. Y todo eso empezó después las cláusulas, así como ya, pero en el caso, ya, pero en el otro, ya, pero, ¿cachai? Entonces igual fueron hartas cosas que pasaron. Harto. Pero lo vivimos, lo superamos y también es un hito ahora. Cuéntenos también qué les pasó a ustedes en pandemia y estallido social. Sí, que fueron como de la mano. Sí, fue como todo un revuelo junto. Sí. Oye, y ahora nos vamos a ir más atrás. Vamos a retroceder en el tiempo. Sí, que no nos acordamos de esto al inicio, pero fue algo importante. Sí. Porque pasaron cosas importantes. Porque pasaron anécdotas. Cuando vino el Papa. Juan Pablo II. Para mí el único Papa. Sí, de verdad, el real. Para mí el Papa real que vino a Chile en el 87. Ya, yo no tengo recuerdo. Yo tenía 2 años. Ya, no te acordás. No tengo recuerdo, pero por las noticias sé que fue algo histórico. Sí, pues. Que es la única vez que ha venido el Papa a Chile. Sí. Y el pobrecito lo que le pasó. Po. Sí, pues. Yo me acuerdo, porque yo tenía como 3, sí, más o menos. Y yo me acuerdo que a mí, mi tía Jackie, ella me llevó a verlo. Porque ella participaba mucho de la Iglesia Católica en esa época, y que igual en esa época la Iglesia Católica era un movimiento súper fuerte, sí, consolidado y todo. No como ahora, que ahora está como dañada. Bueno, en esa época entonces mi tía me acuerdo que me llevó y yo tengo una mezcla entre mi recuerdo y lo que se ve en la televisión y lo que se muestra, entonces ahí no estoy tan segura qué es lo que realmente solo lo de la tele. Lo que no tengas miedo de mirarlo él. ¡Ah! Pero lo loco es que lo trataron de matar, po. Aquí en Chile, po. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Y andaba en su papa móvil. El papa móvil. Yo creo que ese papa móvil en esa época no tenía vidrio.
Después del atentado que fue acá en Chile, le pusieron sus vidrios antibalas. Pero ¿qué Blindado. hay? De verdad es loco. ¿Pero quién pudo haber querido hacer un atentado? Al Papa, si era tan lindo. Sí. Le daba muy buena vibra a él. Muy buena Es que espina. te juro que para mí no, es que yo no quería a los otros, ni mucho menos, pero para mí él era mi imagen de Papa. Juan Pablo II, era bonito. Sí, era bonito. Tenía su carita como angelical. Sí, encuentro. Qué loco. Sí. Pero bueno, esos han sido los hitos que nos marcaron. Tenemos otros, pero los vamos a comentar en un siguiente capítulo. Sí, la verdad es que queríamos pasar por muchos más temas, pero se nos extiende mucho. Así que creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Cuéntenos qué quieren que comentemos nosotros, o si se acuerdan de algo más que se nos pasó. Y en la próxima vamos a hablar de algunas partidas, de algunas pérdidas que hemos tenido. Sí. A ver qué estaban haciendo. Y de algo más alegre también. Sí. Hitos históricos también que hemos vivido como país y sociedad de manera más con hincha, con felicidad. Claro. Celebración. Modo celebración. Sí, bueno, pero espero que les haya gustado, que lo hayan podido comentar, que se recuerden de lo que vivieron, que hayan sido cosas buenas en su mayoría, sus sensaciones, y coméntenos, para nosotros es importante. Que estén bien, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Atentamente, amiga, pongámonos serios.